Esta es la pantalla principal del software, la que nos aparece cuando abrimos el programa. Desde aquí podemos acceder a diferentes tipos de cálculo, de audio, de sistemas radiantes, cables y conectores, cálculo de ruido térmico y cálculos de radiaciones electromagnéticas, según el Real Decreto 1066/2001. Bueno, el entorno que vemos es un transmisor, una línea de transmisión y una antena. Desde aquí lo que vamos a hacer es introducirle un valor de tensión, corriente o potencia incidente y un valor de reflejada, que puede ser ROE, debes de retorno, porcentaje de reflejada. Bueno, ahora vamos a ver. Primero vamos a definir la impedancia. La impedancia del sistema normalmente en un transmisor son 50 ohmios, pero podríamos hacer cálculos para si quisiéramos audio o sistemas de televisión, vídeo con 75 ohmios, porque el entorno, aunque veamos aquí un transmisor, podría ser cualquier cosa. Bueno, si quisiéramos cambiar la impedancia, simplemente le damos al valor y podríamos poner los ohmios que quisiéramos. Podríamos poner 600, dándole al intro ya se quedaría almacenada. Pero bueno, vamos a ponerle 50 para hacer cálculos de RF. Bueno, lo primero que nos pregunta es que seleccionemos el tipo de entrada incidente. Podemos elegir entre dar un valor de potencia, tensión o corriente. Vamos a empezar por potencia. Ahora nos pregunta que seleccionamos una entrada para dar la reflejada. Queremos dársela en valores de ROE, vatios de reflejada, dBs de retorno o porcentaje de reflexión de tensión o corriente. Podríamos tener alguno de los valores. Bueno, vamos a dejarlo en ROE. Ahora nos pide la unidad. Hemos elegido potencia, pues podemos darle valor en dBm, kilovatios, vatios, milivatios, microvatios, nanovatios o picovatios. Bueno, vamos a decirle que kilovatios. Aquí nos pide el valor ya en kilovatios. Vamos a dejar el que tiene por defecto, que es 1 kilovatio. Y aquí ya nos pregunta por el ROE, que es la última pregunta que nos va a hacer. Vamos a dejarla en 1,1. Si pusiéramos un 1 no valdría porque tiene que ser mayor de 1. Le damos, aquí ya vemos que nos ha calculado todo el entorno. El kilovatio es 60 dBm o 167 dB microvoltios, que en la carga, si pusiéramos este transmisor a una carga de 50 ohmios, tendríamos una tensión RMS de 223,61 voltios y una corriente de 4,47 amperios. Al poner la línea de transmisión, como tenemos en la antena un ROE de 1,1, las pérdidas de retorno o el aislamiento, como queramos verlo, son 26,44 dB. Eso en porcentaje de tensión y corriente sería un 4,76%. Esta reflejada nos puede producir picos de tensión y de corriente en esta línea de transmisión de una tensión máxima de 663,32 voltios y picos de corriente máxima de 13,27 amperios. Esta indicación nos sirve para saber si el dieléctrico de este cable soporta esta tensión y el conductor soporta esta corriente. Si esta tensión no la soportara porque se crea un arco entre vivo y malla, esta línea de transmisión la deberíamos de cambiar. Y lo mismo sucedería con la corriente. Bueno, pues podemos volver a comenzar los cálculos y podríamos darle otro valor. Por ejemplo, decirle una tensión. Nosotros en 50 ohmios hemos medido una tensión en la carga de un valor determinado y hemos medido también una potencia reflejada determinada. Aquí nos está pidiendo ya el valor como lo queremos. Queremos darlo en unidades logarítmicas, dB microvoltios, kilovoltios, voltios, milivoltios. Bueno, vamos a decirle que hemos medido voltios en una carga. Le vamos a decir que hemos medido, por ejemplo, 10 voltios. En una carga de 50 ohmios hemos medido 10 voltios. Y la potencia reflejada le decimos que es en vatios medio vatio. Bueno, pues aquí ya nos da el entorno. Estos 10 voltios son 200 miliamperios los que van a tener de corriente en esta carga de 50 ohmios. Eso es una potencia incidente de 2 vatios con una reflejada de medio vatio, que es lo que le habíamos dicho. Este medio vatio es un ROE de 3, lo que es un aislamiento de 6,02 dB, un porcentaje de tensión reflejada del 50% y lo que supone
picos de tensión máxima de 48,99 voltios y picos de corriente máxima de 979,8 miliamperios. Como podemos ver, en este entorno podemos entrar con cualquier valor, ya sea tensión, corriente, reflejada, de microvoltios, de BMs, y nos va a calcular el resto de los valores. Esto nos valdría para hacer conversión de BMs a vatios o de tensión a potencia, bueno, lo que quisiéramos. Vamos a ver la siguiente pantalla. Vamos a empezar por el audio MPX. En esta pantalla tenemos dos zonas, la parte de abajo, que es una tabla que nos va a valer para ajustar la desviación de un transmisor por el método de nulos de portadora. Si queréis ver los detalles, tenéis un vídeo que os voy a dejar el link para que le echéis un vistazo de qué es esto. Bueno, aquí tenemos el índice de modulación, el primero, segundo, tercero, cuarto, cuando sucede este nulo, y la combinación de frecuencia y nivel para un transmisor que está referenciado a 400 ciclos con un pico de programa 12 dB y un preénfasis de 50 microsegundos. Por ejemplo, el quinto nulo sucede en el índice de modulación 14,9309. La combinación de esto sería con una frecuencia de 5023 ciclos y, como hay un preénfasis, el tono sería de 6,6396 dB. El pico de programa equivalente serían 12, pero como el tono es de 5, este sería el nivel que habría que introducir. Si quisiéramos desviar a 100 kilociclos, el tono tendría que ser de 6698 con un nivel de 4,7225 dB. Bueno, aquí es donde vamos a ver los cálculos. Vemos el espectro de la señal MPX. Es una gráfica que nos indica un ejemplo, metiendo un tono de uno de los canales de pico de programa por el L o por el R. El pico de programa, bueno, pues ponemos el valor que queramos. Tenemos 12 dB, pero podríamos ajustar el equipo al valor de pico de programa que quisiéramos. Bueno, pues estos 12 dB sería la desviación del transmisor del 100%. La descomposición sería en los valores de la señal L más R, L menos R, el RDS y el piloto en estos porcentajes. Quiere decir que en la banda L más R el máximo de energía que vamos a transmitir va a ser un 87% de energía. El máximo de energía en el canal L menos R van a ser dos bandas laterales de 43,5% y el RDS. Bueno, aquí tenemos el piloto. Esto sería visto también en dBs. Bueno, pues aquí tenemos dos zonas de cálculo, una que es para saber con el preénfasis que queramos. Esto sería para utilizar otros sistemas que no fuera un transmisor de FM, por ejemplo un transmisor, un receptor de satélite, J17, un equipo de radioenlace o lo que quisiéramos. Y aquí el tono de referencia que queremos entrar para no sobremodular el transmisor. Si está referenciado a 12 dB y queremos que desvíe al 100%, con 400 ciclos serían estos 12 dB. Lo vemos aquí el resultado, el de énfasis a 400 ciclos, como en la referencia pues es 0, no hay ningún de énfasis, y el nivel del tono serían los 12 los que tendríamos que entrarle. Si nosotros fuéramos a entrarle con un tono de 3000, pues esto es un de énfasis de 2,69 y el nivel del tono máximo tendría que ser 9,31. Ese 9,31 con el preénfasis de 50 microsegundos del equipo se convertiría en esos 12. Es decir, a 3000 ciclos no podemos entrar con más de 9,31 dB. Esto nos serviría para saber el nivel de pico de programa a diferentes frecuencias. Y luego tenemos aquí otra zona que nos permite calcular una desviación sabiendo un nivel de pico de tensión pico a pico a la entrada, un nivel en dBs referenciado pues que le hemos hecho con un analizador, o en porcentaje de desviación. Por ejemplo, nos puede servir para el RDS. Nosotros queremos que el RDS nos desvíe un 3%, por ejemplo. Le damos al 3%, damos al intro. Para que desvíe al 3%, con un pico de programa de 12, tendríamos que entrar, veríamos con el osciloscopio, una señal del RDS de 105 milivoltios pico a pico. Esto es lo que produciría la desviación de los 3 kilociclos. El nivel MPX que veríamos en el analizador sería menos 30,458. Bueno, pues nos puede valer también para poner una señal de milivoltios. Por ejemplo, estamos midiendo una señal de 300 milivoltios. Eso sería un porcentaje de 8,571%.
y con una desviación del 8,571 kilociclos. ¿Por qué nos da esto igual? Porque el pico de desviación estamos haciéndolo a 100 kilociclos. Si lo hacemos según la norma, que son 75, según la norma sería el porcentaje 8,571, sería lo mismo que habíamos visto antes, pero la desviación sería 6,429 kilociclos. El nivel del analizador veríamos aquí menos 21,339. Bueno, este sería el nivel de pico de programa de MPX. Podemos trabajar con 3,5 voltios, por eso nos está dando esta relación de los 300 milivoltios. Pero también la podríamos cambiar, podríamos poner, por ejemplo, 4 voltios. 4 voltios con 300 milivoltios pico a pico ya sería un porcentaje de desviación de 7,5, que sería una desviación de más o menos 5,625 kilociclos. Bueno, aquí tenemos dos zonas de cálculo, como vemos, una es esta y la otra es esta de aquí. Esto es simplemente una tabla de referencia para ajustarlo por el método de nulo de portador. Aquí tenemos la pantalla de cálculos para sistemas radiantes. Aquí podemos calcular los desfases entre latiguillos para calcular un tilt o una inclinación eléctrica del lóbulo de radiación. Hay que tener en cuenta que siempre debemos de poner los latiguillos en este orden. El más corto arriba, que será el de referencia, y el más largo irá abajo, para que el lóbulo de radiación tienda a ir hacia la Tierra. Si lo pusiéramos al revés, iría hacia arriba. Esto es bastante importante. Bueno, dependiendo de la distancia que tengamos entre las antenas, aquí la vamos a poner en metros, la frecuencia de trabajo, aquí está puesta en el centro de la banda. Si queremos diseñar un sistema radiante para que funcione en toda la banda de FM, pues pondríamos 98. Si quisiéramos por una frecuencia determinada, pues pondríamos la frecuencia que quisiéramos. Bueno, pues aquí le ponemos la distancia entre antenas, la ponemos en metros, el valor que queramos. Aquí está un valor, por ejemplo, de 2,5 metros al centro de la banda, y vamos a calcular una distancia que queremos alcanzar, por ejemplo, a una zona, un pueblo de interés, y queremos darle una inclinación eléctrica para que ese pueblo llegue con energía suficiente y llegue bien. Bueno, pues aquí ponemos la altura en metros del transmisor con respecto al nivel del mar. Aquí está puesto el cálculo 1500, podemos poner lo que queramos. La altura del pueblo donde vamos a recibir, la zona de interés, ponemos aquí en el ejemplo está 650 metros, y aquí la distancia en kilómetros, la distancia que hay entre estos dos puntos. Bueno, pues cualquier valor que pongamos aquí, lo primero que tendríamos que hacer, bueno, vamos a ponerle, por ejemplo, 10 kilómetros, le damos al intro, y este cálculo de aquí abajo, en cualquiera de estas tres ventanas que tenemos aquí abajo, al darle al intro, nos va a dar ya el ángulo de inclinación. O sea, este cálculo sale a partir de estos valores que tenemos abajo. Y partiendo de este ángulo de inclinación, vamos a calcular el desfase entre latiguillos que le tenemos que dar. Y para ello le tenemos que decir el valor de metros, la distancia que hay entre centros de antena, de todas ellas, tiene que ser simétrico. Si ponemos 2,5 metros entre las dos primeras, pues tenemos que mantener estos 2,5 metros entre todas ellas. Bueno, pues aquí tenemos, por ejemplo, 2,5 metros al centro de la banda, y si le damos al intro, ya directamente nos hace el cálculo de desfase entre latiguillos. Tiene que haber un desfase entre latiguillos de 24,93 grados. Es un desfase a 98 megaciclos, que es la frecuencia central del sistema radiante, que es a la que le hemos fijado. Con este dato, en la otra pantalla de cables, vamos a calcular la distancia que tiene que tener en centímetros, porque dependerá del tipo de cable que pongamos, ya que tienen una velocidad de propagación diferente. Bueno, esto sería uno de los cálculos. Aquí tenemos el otro, que es un sistema radiante que podemos apilar un número de antenas por cara. Podemos utilizarlo con muchas antenas en una cara o disponerlas en diferentes caras para dar un lóbulo de radiación más omnidireccional. Bueno, pues la ganancia total del sistema radiante dependerá del número de antenas y de la disposición que pongamos. Por ejemplo, aquí tenemos en este ejemplo 5,15 dBi de ganancia de la antena. Es una antena Yagi 2 elementos. Hemos puesto 4 antenas por cara y en total tenemos en el sistema radiante 8 antenas. Bueno, pues el cálculo que nos daría este sistema radiante total sería una ganancia de 8,16 dBi. Vemos que si ponemos 4 antenas y el máximo de antenas son 4, quiere decir que las hemos puesto en la misma cara, la ganancia sube. La ganancia sube a 11,17. Y si por ejemplo hemos puesto 4 antenas por cara, pero en total ponemos 16 antenas,
porque hemos puesto en todas las caras una cortina de 4 antenas, vemos que la ganancia del sistema radiante es como si hubiéramos puesto una sola antena, la ganancia de una antena. Por supuesto, lo que cambia aquí es que el lóbulo de radiación es omnidireccional, no es direccional, y que la potencia que podríamos transmitir por este sistema radiante sería muchísimo mayor, porque hay muchos más paneles. Pero hay que tenerlo en cuenta porque la ganancia total del sistema disminuye cuanto más caras le pongamos al sistema radiante. Aquí tenemos ya la pantalla de cálculos para cables y conectores. Lo primero que vemos es una tabla con los diferentes tipos de cables normalmente utilizados en la banda 2 en FM, su potencia máxima, esto sería la potencia máxima para la banda 2, la velocidad de propagación de cada cable, la atenuación, depende del fabricante, cambia un poco, pero no cambia mucho, de decibelios por cada 100 metros, el tipo de conector aconsejable para la potencia máxima. Por ejemplo, el RG213 pues sería para una potencia de 1 kilovatio un conector N. Más de 1 kilovatio no se podría poner un conector N. Se podría poner cualquier tipo de conector superior, pero el N ya no sería aconsejable. Para 2 kilovatios sería el conector 716. Bueno, aquí tenemos cómo son los conectores. Estos son de tipo DIN, que son de rosca, y estos son norma EIA, que van con tornillos, van fijados con unos tornillos. Bueno, pues aquí tenemos los diferentes tipos de conectores y la potencia máxima a utilizar por cada tipo de conector. Bueno, esto es una tabla, y aquí tenemos otra de las líneas rígidas. Las líneas rígidas son tubos de cobre separados. Bueno, aquí tenemos las cotas de cada tubo, el D, el C, el B y el A, en milímetros. Son las cotas en milímetros. Y aquí podríamos hacer dos tipos de cálculo. Uno sería saber la longitud de los latiguillos que tenemos que utilizar para conectarlos a nuestro sistema radiante. Ya lo tengo puesto, que son 24,93 grados, lo que nos había dado, centrado a 98 megaciclos, y vamos a ponerle 0 metros. Es decir, vamos a calcular lo primero la distancia mínima que podemos utilizar el cable. Bueno, aquí ya teníamos hecho el cálculo a 98 megaciclos. Con un desfase de 24,93 grados tendríamos que darle una longitud extra de 18,64 centímetros. Esto quiere decir que cada latiguillo del sistema radiante tendrá 18,64 centímetros más de tamaño que el anterior, porque así irá incrementando esos 24,93 grados que tiene que haber de desfase entre ellos. Aquí, por ejemplo, le ponemos la distancia mínima que tenemos que darle a ese cable para poderlo conectar al repartidor de antenas. Vamos a suponer que tenemos 3,5 metros de distancia, tenemos que salvar esos 3,5 metros. Bueno, pues ese latiguillo tendría que tener 557,05 centímetros, es decir, 5 metros 57,05. Y bueno, pues así podríamos ir calculando todos los latiguillos. Por ejemplo, el de fase 0, que sería en referencia, pues tendría 538,4. Bueno, aquí tenemos también otros cálculos que nos va a decir, dependiendo del cable que hemos seleccionado, porque bueno, no lo había comentado. Aquí vamos a decirle el tipo de cable sobre el cual va a hacer el cálculo, porque va a tomar la velocidad de propagación dependiendo del tipo de cable que pongamos. Había puesto el C-Flare de media, que es normalmente que se suele utilizar para potencias medias. Bueno, pues con este tipo de cable también podemos utilizarlo para hacer una trampa, un cable trampa. Un cable que podemos terminarlo en cortocircuito o en circuito abierto. Esto tenéis un vídeo también que podéis ver para qué se puede utilizar. Bueno, este cable trampa nos sería un circuito resonante, tendría una caída de 30 dB con un ancho de banda aproximadamente de 50 megaciclos a caída 3 dB. Con un cable de C-Flare de media a 98 megaciclos, si lo terminamos en cortocircuito sería de 134,6 centímetros, y si lo dejamos abierto sería 67,3 centímetros. Bueno, aquí podemos elegir el tipo de cable que queramos. Por ejemplo, un RG213, las distancias, como vemos, cambia absolutamente toda la tabla. Bueno, aquí nos da también el valor de lambda medios en el espacio. Lo que ocuparía la longitud de onda en el espacio libre serían 152,96 centímetros, y dentro de este cable ocuparía 101,97. La constante de ese cable es 2,25. Bueno, pues aquí podemos ir cambiando el cable y veremos que todos estos datos van cambiando.
En esta pantalla tenemos la forma de calcular la figura de ruido de un receptor de radio. Un receptor que tiene una figura de ruido, por ejemplo, la que queramos, le podemos poner la que queramos, en este caso tiene 2,27 dB y le hemos puesto un previo que tiene una ganancia de 12 dB con una figura de ruido de 0,5. Aquí tenemos el medio dB que ha empeorado por esta figura de ruido, pero en cualquier caso es de mejores prestaciones que el equipo. Bueno, pues por el hecho de colocar este previo, nuestro equipo pasaría a tener una figura de ruido de 0,66. Es una forma de calcularlo. Podemos ponerle aquí, por ejemplo, temperatura, nos va a calcular los valores en factor y figura de ruido, nos va a dar los resultados. Bueno, pues podemos ir poniendo los valores y nos va cambiando el entorno. Dependiendo de lo que cambiemos, le damos el botón y ya está. Bueno, y aquí tenemos una tabla que lo utilicé en el vídeo que hablaba sobre el ruido térmico. Os dejo el link para que veáis qué es exactamente, para no explicar esto de nuevo. Podéis acceder al vídeo y ver exactamente para qué vale esta pantalla. En esta otra pantalla podemos calcular las conversiones de campo electromagnético dependiendo del valor que tengamos en nuestro medidor. Podemos obtener el valor en voltios metro o amperios metro, serían los dos valores que normalmente vamos a utilizar en las sondas. Bueno, todo esto sería conveniente que vierais el vídeo de radiaciones electromagnéticas porque se habla de este tema y aquí no me voy a entretener mucho. Aquí, como vemos, podemos poner valores que no serían propias del medidor, bueno, pero nos valen para realizar cálculos. Podríamos poner valores de dB milivoltios, vatios metro cuadrado, microteslas o gauss, y con ello, al darle al intro, nos daría el entorno total. Aquí también, para hacer otro cálculo, vamos a poner la distancia en metros que estamos haciendo la medida desde la antena hasta la antena del receptor, del medidor, la frecuencia y la ganancia de antena. Estos datos, el dato de ganancia no es muy importante porque sería para el cálculo que hay aquí abajo, que ahora lo vemos. Bueno, aquí es la tabla, lo que tenemos según el Real Decreto 1063/2001, que nos dice los valores máximos que debemos de tener en cada frecuencia, los máximos permitidos de campo eléctrico, campo magnético y la densidad, que es en microteslas o vatio por metro cuadrado. Bueno, pues aquí vemos los valores, que en algunos pone frecuencia, la F la tenemos que poner en el valor que tengamos a la izquierda, aquí serían megaciclos, aquí serían kilociclos, aquí también, y en este caso serían, por ejemplo, ciclos. Bueno, pues hemos puesto un amperiómetro, nos da los resultados en esta tabla que aparece aquí. Lo primero que aparece siempre es el dato que le hemos puesto, un amperiómetro. El campo eléctrico sería 376,9911, bueno, sale un montón de decimales, voltios metros. dBV serían 51,52662, dB milivoltios. La densidad de 376 vatios metro cuadrado. Aquí tendríamos microteslas, 1,25, Gauss, que son 100 veces menos. Y luego esto sería otro cálculo que nos podría valer para medir la potencia con la que se está transmitiendo, dependiendo del nivel de campo que hemos recibido y de la distancia. La longitud sería 0,33 metros, la longitud en lambda de 900 megaciclos. El campo lejano, que sería la medida que hay que hacerlo, normalmente se hace en campo lejano, pues tendríamos que hacer la medida como poco a 1 metro. Aquí nos hemos separado 100, por lo tanto estamos haciendo una medida de campo lejano. El área equivalente de esta medida que vamos a hacer, que depende de la ganancia de antena, aquí vemos que el área equivalente es 0,009 metros cuadrados. Si por ejemplo le ponemos una antena que tiene ganancia de 12 dB, vemos que aquí nos cambia, el área equivalente nos ha subido a 0,14 y por lo tanto la potencia recibida también se aumenta. Hemos aumentado la potencia a 52,83 vatios. Bueno, a la distancia de 100 metros la atenuación que hay es de 71,527 dB.